en el gobierno y algunos medios de comunicación. Y si alguien está infeliz es porque alguien está feliz. Todo este feriado largo ha servido para que la gente se vaya y mañana sigue siendo feriado, mañana es 2 de abril, el día en que se tomaron las Islas Malvinas por parte de la dictadura militar. Y a mí me parece que este feriado tan largo hace olvidar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este tema de las Malvinas, de por qué es feriado el 2 de abril. Ajá. Che, ¿y por qué feriado? Bueno, es feriado porque el 2 de abril se tomó la decisión por parte de la Junta Militar de invadir en ese momento las Islas Malvinas, en poder, como sigue en este momento, en poder de la colonia británica, como ellos lo llaman, la Falkland. Pero, bueno, las preguntas que surgen debido a este tema es por qué la Junta Militar quiso volver a recuperar Malvinas de la forma en que la iba a recuperar. Hay un informe que dice que las Malvinas estaban siendo negociadas por parte del gobierno inglés y que muy posiblemente, si no hubiera estallado esa pequeña guerra que estalló en el sur, con la invasión de Argentina a las Islas Malvinas, quizás en este momento las Malvinas hubieran sido argentinas. Ahora la pregunta que surge es ¿por qué la dictadura militar hace lo que hace? Algunos dicen que fue la idea de un descolgado, borracho como Galtieri, que en ese momento estaba en el poder. Otros opinan que la dictadura se venía cayendo a pedazos. Recordemos que en el 80, casi en la finalización del 80 y empezando el 81, hubo una gran marcha de la CGT junto a Saúl Ubaldini. Y justo en ese momento se estaba conformando también la CTA, que todavía no estaba parangonada como ahora, pero se estaba formando con el Tano de Llenaro. Y todos juntos salieron a marchar. Por supuesto, hubo represión, hubo golpes, hubo gente presa, pero se veía venir que la dictadura no daba para más, ya no solamente en lo social, sino tampoco que en lo económico, porque el país se venía cayendo a pedazos, la desocupación era muy grande. Y los que saben dicen que, bueno, fue algo para mantener al pueblo unido, cosa que se logró en su primer momento. Yo me acuerdo patente de la gente que estaba en la Plaza de Mayo victoriando a Galtieri como si fuera Mussolini y arengando a la gente, diciendo si se quieren venir que se vengan, que los vamos a estar esperando. Mientras tanto empezó la guerra y cuando empezó la guerra no mandamos a los militares más expertos en guerra, a los militares de carrera, mandamos al Colimba. Nosotros explicamos lo que quiere decir Colimba: corre, limpia y barre. Ese tipo de soldados mandamos a Malvinas. Gente sin experiencia, gente que no podía levantar un fusil y menos hacer una guerra. Pibes que estaban obligados a hacer el servicio militar obligatorio. Y le tocó Malvinas. A todo esto, la sociedad seguía con los ojos cerrados, apoyando un conflicto, diciendo que los pibes eran héroes, sin ver la realidad, porque en realidad no se podía ver mucho tampoco, porque desde los medios de comunicación, la dictadura que manejaba todos esos medios, mentía. Nunca los pibes fueron tan maltratados por el propio ejército. Digo, en ninguna guerra hubo tanto maltrato a su propio ejército como lo hubo en Malvinas con los pibes. No comían, se morían de frío. Algunos, me animo a decir, que se dejaban tomar prisioneros por los ingleses para poder comer bien y estar abrigados. Y todo esto se va a reflejar mañana en los actos que va a haber por el 2 de abril, el Día de las Malvinas. Aparte de todo esto, los pibes que quedaron en Malvinas, que murieron por las balas inglesas y por la desidia del ejército argentino, me hace pensar que el ejército argentino mostró para lo que realmente estaba. Mostró para lo que realmente estaba. Con la mentira de que
en la Argentina había una guerra de guerrillas que duró apenas un año. Cuando tomaron el monte de Tucumán se terminó la guerrilla. Después fue todo excusa de la dictadura para poder seguir matando gente. Demostró para qué estaba hecho el ejército argentino. Solamente para golpear al pueblo cuando salía a pedir, desarmado. Para eso estaban las Fuerzas Armadas, para reprimir. Cuando se tuvo que ver con un ejército preparado, un ejército que estaba listo, tanto moral como ideológicamente, porque, a ver, ellos creían, los ingleses creían, que la Argentina era el invasor en su tierra. Y así no fue. Así no fue. Perdimos, como siempre, la dictadura se terminó llevando, ya aparte de los 30.000 desaparecidos, los pibes de Malvinas. Pibes que venían desde muy lejos, pibes pobres, hay que decirlos. El que hacía la conscripción era pobre. Venía un pibe del Chaco y lo mandaron a Malvinas. Venía un pibe de Jujuy y lo mandaron a Malvinas. Entonces, a mí me queda la idea clara de que la guerra de Malvinas no sirvió para nada, excepto para demostrar para qué estaba el ejército argentino, o para qué está el ejército argentino. Todas aquellas personas que dicen que hoy no tenemos ejército, bueno, tendríamos que reevaluar para qué queremos un ejército y qué clase de ejército queremos, en todo caso. Porque si es este tipo de ejército que termina mandando a los pibes a la guerra, me parece que es mejor terminar como Costa Rica, sin ejército, y poniendo esa plata en los hospitales, en la educación pública, y haciendo cosas que realmente saquen a la sociedad de su inercia y a veces de su ignorancia. Pero más allá de eso, este programa hoy va dedicado a los pibes que murieron allá, a los pibes que volvieron y hoy son hombres, porque recordemos que la guerra de Malvinas sigue provocando muertos. Los pibes que volvieron, hay una estadística bastante funesta, ya se mató el 45% de los pibes que volvieron de Malvinas. Y cuando volvieron, lo habían escondido como si fueran lo peor, como si hubieran vuelto, no sé, violadores, gente que ha matado criaturas. Y creo que eso queda pendiente, porque más allá de que este gobierno le ha reconocido en parte económicas, algo a los veteranos de Malvinas, me parece que todavía falta el reconocimiento moral y social a los que estuvieron allí, que estuvieron en un lugar, en un momento equivocado, en el lugar equivocado y han tenido la edad equivocada. Lamentablemente, para los pibes que quedaron, ya se terminó y quedaron las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos de la gente que quedó allá en Malvinas. Es algo que no se va a poder recuperar nunca. Por eso me parece que en este momento hay que recordar por qué es el feriado del 2 de abril y hay que empezar a reflexionar qué tipo de país queremos después de la guerra de Malvinas. Pero no hablo más. Sí, sí. Alberto, muy bueno lo que decís. Yo voy a tirar los datos más fríos, ¿no? Sí, sí, para eso te tengo a vos. Sí, sí, porque si no, con vos acá vamos a llorar, Lorena va a llorar, yo no quiero ver llorar a Lorena. Si bien hubo muchos muertos, muchas injusticias, el análisis político siempre es difícil de imponerlo, ¿no? En situaciones como esta, pero hay que hacerlo. El otro día hablábamos del aniversario, ¿no? O como quiera llamarse, del golpe de Estado de 1976, y decíamos en ese momento que los datos económicos eran muy contundentes a la hora de castigar, digamos, el periodo de lo que se llama dictadura militar, ¿no? Que no queríamos caer solamente en el tema de los desaparecidos, sino de darle igual valor o darle mucha densidad teórica al hecho de
de la verdadera razón, ¿no? De la imposición de la dictadura militar en Argentina, que era esto de traer un modelo que se llamó neoliberalismo, o imponer el neoliberalismo en esta zona, ¿sí? Y del 76 al 82, en solo 6 años, habíamos dejado unos datos la vez anterior. La economía se pauperizó enormemente. Habíamos dicho que ya en 2001, para obtener el mismo sueldo que tenía una familia, ¿no? El mismo ingreso que tenía una familia en 1976, antes del golpe, en 2001 tenían que trabajar 2 personas, por ejemplo. Habíamos dicho que los datos de indigencia, el 2% era indigente antes del golpe de Estado, ¿sí? Y en 1982, como decís vos, digamos, rescato este dato, ¿no? De las huelgas ¿no? El comienzo de las huelgas de Ubaldini, el PJ de nuevo, ¿no? Llevando adelante un proceso para exigir la vuelta de la democracia, ¿sí? Y con ello su vuelta al trabajo, ¿no? De parte de todos estos políticos pro democracia que también fueron bastante cómplices, ¿no? en lo que fue el golpe de Estado. Pero bien, en 1982, digamos, yo te puedo tirar un dato contundente. El PBI era tenía un índice negativo, menos 5.70%. La inflación era del 164%. Entonces, digo, todos esos datos eran contundentes a la hora de llevar adelante un país y saber que las cosas se estaban desmadrando, y aún habiendo entregado el país a los capitales privados, y aún así no podías resolver la crisis económica, ¿sí? Entonces, el sistema político se da cuenta que la dictadura no es más funcional para llevar adelante el proceso de estabilización del neoliberalismo, y se propone como recambio. El sistema político, ¿no? Del cual muchos políticos siguen, muchos cuadros de esa época siguen hoy instalados en el poder, haciendo de policía bueno y policía malo. Los grandes recambios hasta el día de hoy, 2012, se siguen dando con políticos que participaron de ese proceso de restablecimiento de la democracia, que hoy está bien visto y demás, ¿no? Pero en concreto, en los datos económicos no modificó nada. Al contrario, profundizó el neoliberalismo durante el periodo democrático. O sea, lo que la dictadura no pudo hacer, lo hizo la clase política democrática argentina. Entonces, eso hay que rescatarlo, para la gente más joven que nos escucha, que sepa que la dictadura, digamos, si teníamos que caerle por algo que muy pocas veces se le cae, porque muchas veces los viejos te dicen, no, con la dictadura estábamos mejor. Mentira, con la dictadura íbamos de mal en peor. La clase media quizá no lo sentía tanto, porque tenía un excedente tan grande la clase media, que venía del peronismo, ¿no? Del Perón, del periodo anterior. Tenía un excedente tan grande que no sentía los sacudones de la crisis, pero en todo lo que era la clase media baja, para abajo, por decirlo de alguna forma, la crisis económica sí se sentía. Los grandes bolsones de pobreza se fueron armando en esos años. La gente que venía del interior a vivir en los barrios más periféricos de la ciudad, vino en esos años. La economía de las provincias se pauperizó. Entonces, basta con ese verso de con la dictadura estábamos mejor económicamente, porque es completamente falso.
Chicos, vayan a cualquier página de internet, googleen datos económicos de 1976 a 1982, compárenlo con los periodos anteriores y se van a dar cuenta que es falso completamente. Entonces, necesitaron una guerra para distraernos, como hoy nos distraen en esta democracia con un montón de cosas, ¿sí? Nosotros también somos responsables de permitirnos ser distraídos por el sistema político. Lo concreto es, la dictadura nos llevó, fue el inicio de la implantación del modelo neoliberal y con ello apareció la pauperización, el retroceso de lo que se había logrado con la lucha de clases, ¿no? Que tuvo como abanderado, si querés, al peronismo, ¿sí? Pero con toda una masa de trabajadores atrás, llevando adelante un proceso muy interesante para la Argentina, ¿no? Porque si vemos hoy los datos de hoy, comparados con los anteriores a 1976, ahí sí que le damos valor a ese proceso histórico, donde la gran masa trabajadora influyó en la política real de Argentina, cosa que hoy no está pasando, y que es eso lo que buscamos, ¿no? Muchos sectores que no nos hemos encantado con el kirchnerismo, como sí, ¿no? Bastantes porciones de la militancia. Entonces, nada, eso, recordar que la dictadura fue el significante, fue la bandera de la entrada del neoliberalismo a la Argentina y que no se fue nunca. Y que el kirchnerismo dice querer sacar, ¿no? Pero que si vemos los datos crudos y reales, profundiza la derrota de la clase trabajadora, porque todos los derechos, todas las ventajas, todo lo que habíamos obtenido antes del 76, hoy no lo tenemos más. Bueno, la 21:24 minutos y esto es Socios a la Fuerza por la RK, la 91.5, 42 24 41 30 si te querés comunicar o si querés dejar un mensaje de texto al 11 33 66 22 12 y vamos con... Acá, disculpa Alberto, nos saluda Hombre Cromo desde Twitter. Muy bien, muchísimas gracias. Nos dice buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Hombre Cromo. Y nos agrega... Hombre de metal. Sí, la dictadura fue, ante todo, un mecanismo de disciplinamiento a la sociedad.